Qué bueno que usted está aquí, hermano, porque creemos que si Dios también quisiera, no nos va a permitir congregarnos. Si Él quiere hacerlo así, pues está bien. Pero si no, usted tiene la oportunidad de congregarse. Es importante que esté aquí, amén, y lo pueda hacer. Esto nos va a dar más alegría vernos. Igual, hermanos, decirle que pues siempre estamos guardando la distancia, siempre estamos con todo el protocolo, ¿verdad?, de la ley. Y hasta el momento el Señor nos ha guardado y todo está bien, amén. Igual todas las iglesias de la zona están teniendo mucho cuidado, los pastores están teniendo mucho cuidado. Entonces animamos a las personas a congregarse, hermanos, a tomar medidas y congregarnos. Y escuché a mi pastor decir algo en estos días, y es cierto, y lo escuché en una imagen también, lo vi. Si nosotros hemos ido ya al hospital por un medicamento, por una consulta a Levi's, si hemos ido a un supermercado, si hemos ido a una farmacia, si hemos ido, bueno, algunos hasta han tenido que abordar un bus, ¿verdad? Y hasta aquí Dios lo ha guardado. ¿Por qué precisamente a la iglesia no? Está extraño, ¿verdad? Entonces, si usted va al supermercado con todo el protocolo, pues viene a la iglesia igual con todo el protocolo. Amén. Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si podemos terminar porque hemos tomado un buen tiempo para aclamar. Pero si no, lo terminamos la otra semana. Pero vamos a avanzar con el estudio que hemos llevado. Yo les dije a ustedes desde un principio que era una serie de estudios. Y hoy toca hablar de uno de esos temitas que están metidos dentro de todo el tema, ¿verdad? Dijimos que todo el tema era nuestra nueva vida en Cristo. Pero ahora hemos ido hablando, por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar de la ley, del problema de cuando vino la ley y toda la situación que ahora la gente pues ha tenido un poco de mala interpretación después de que vino Cristo. Entonces hemos dicho en semanas anteriores, recordemos que hemos visto, ¿verdad?, que hemos visto nuestra posición en Cristo y nuestra condición ahora como cristianos. Vimos también cómo el nuevo Adán nos hace partícipes de su naturaleza divina, ¿verdad? El nuevo Adán, que es Cristo. También dijimos en semanas anteriores, y lo hemos dicho todo a la luz de la palabra, cómo Dios trató el pecado. Y también la semana pasada, que fue la última vez que hablamos de este tema, vimos que la muerte es la paga del pecado y también estudiamos qué es la muerte espiritual, ¿verdad? Eso como a modo de repaso, que lo vimos en semanas anteriores. Y hoy vamos a examinar este tema que es muy, muy importante. Algunos lo ven como un tema difícil, pero a la vez es un tema muy sencillo, pero que muchos lamentablemente lo han torcido, lo han tergiversado, ¿verdad? Los mismos judíos creyeron que el Señor, ¿verdad? Sí, que el Señor era un hombre bueno, que era un profeta, decían algunos. Algunos creyeron en Él para salvación, inclusive, ¿verdad? Pero se vieron frente a un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy adoctrinados o doctrinados con la ley de Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, a ellos se les hizo difícil entender que el Señor había venido para redimirnos de esa ley, ¿verdad?, y ponernos bajo la gracia. Entonces ellos estaban muy confundidos
y llevaron junto con la fe de Cristo, querían llevar entonces prácticas como la circuncisión, como el día de reposo, como algunas fiestas, y esto sigue siendo un problema para algunos hoy, hasta el punto que se ha vuelto falsas doctrinas por ahí, ¿verdad? Esto le sucedió por no entender lo que hoy vamos a estudiar y por agregar mandamientos de la ley a nuestra fe. Entonces eso es un peligro. Inclusive recordemos el tiempo que se conoció como el oscurantismo y también el tiempo de Martín Lutero. Ocurrieron cosas como que las personas querían ganar su salvación por obras, e inclusive llegaron a pagar o comprar por sus pecados a través de indulgencias, ¿verdad? Inclusive dícese la historia que un día Martín Lutero, una vez que empezó a leer Romanos y a darse cuenta que la fe no es por obras, sino por la justicia de Dios, y empezó la palabra a abrir su entendimiento, un día él se encontró por la calle un borracho, muy ebrio, muy borracho, muy alcohólico, tirado en la calle. Quiso él predicarle a este alcohólico de la justicia de Dios. Y este hombre sacó de su bolsillo una hoja y le dijo: tranquilo, mire, mis indulgencias ya están pagas, váyase en paz. Dice la historia que Martín Lutero ese día sufrió eso, porque él estaba siendo abierto en su conocimiento a través de la palabra y se estaba dando cuenta que este asunto no era por comprarlo, y se fue muy pensativo. Esta experiencia entonces lo llevó a él a escudriñar mucho. Por eso la postulación de Lutero fue: el justo por la fe vivirá y no por las obras. Amén. Usted sabe historia, ¿verdad? Entonces lo mismo suele pasar con nosotros. A veces, iglesia, aunque la iglesia ya haya conocido de la salvación y que no es por obras, y que ahora estamos en la gracia y que somos justificados por Cristo, a veces algunas personas aún caen en asuntos de ayunar, ayunar y ayunar, y orar y orar y orar. No estoy en contra del ayuno, aclaro, hay que ayunar, pero el ayuno tiene otro enfoque, y la oración también. A veces las personas lo hacen como buscando méritos delante de Dios. Yo conozco personas que yo me quedo pensativa, porque yo los veo que ayunan. Wow, yo desearía ayunar lo que esta gente ayuna. Es más, tengo familiares que ayunan, que yo me quedo, ¿cómo hacen para ayunar tanto? Casi que ayunan todos los meses y todo el año. Pasan ayunando, 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 cortan por la noche, ayunan el otro día, cortan por la noche. Pero yo analizo sus comportamientos y el fruto, como lo dice la palabra, y es otro. Como que pareciera que con el ayuno quiere presentarse en un asunto de sacrificio delante de Dios. Esto no es correcto. Hacen oraciones largas. Ejemplo, algunos, una vez que se confiesan, se les pone una cantidad de oraciones de acuerdo a la cantidad de sus pecados. De acuerdo a lo que confesó,
así de acuerdo van sus oraciones, ya sea semanal o mensual. Son penitencias y creen pagar con ello. Aunque no lo creamos, esto pasa y es, iglesia, un gran error. Amén. Por eso es que hoy vamos a ver, a la luz de las Escrituras, que esas prácticas son un error. Primeramente quisiera que podamos enfocarnos, ¿verdad? Enfocar la ley correctamente, y lo vamos a hacer en Romanos capítulo 7, versículo 12. Igual vamos a ver mucha Biblia hoy, hermanos. Total, ahorita la tenemos, dentro de un tiempo no se sabe. Si ahorita la tenemos, démosle a ver mucha Biblia. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de nada malo. Ya lo leímos. La ley es buena. Debemos de tener bien claro que la ley entonces es justa, es buena y es santa. Amén. Pero ¿qué nos dice también ese mismo capítulo? Romanos, ahí encontramos en el versículo 14 del mismo capítulo 7, encontramos el problema que hemos venido arrastrando con la ley. Por eso el tema de hoy se llama el problema de la ley. Porque sabemos, dice el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Este pasaje nos deja bien claro y nos confronta cuál ha sido el problema. Amén. Entonces dice, ¿por qué? Porque la ley es espiritual y habla de todo lo que tiene que ver con nuestro acercamiento y comunión con Dios, y de cómo debemos de agradarle a Él, ¿verdad? Sabemos que la ley es espiritual, pero en este último versículo vemos el problema que le causa la ley a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. El asunto es que la ley solo nos acusa y nos dice qué hacer. Ese es el problema. Ahí radica el problema. Que en Adán, como hemos venido diciendo, somos carnales, vendidos al pecado. O sea, estamos en problemas. La persona que está en Adán está en problemas, está vendido al pecado. Entonces, si la ley nos acusa, ¿cómo hacer para complacerla? Ahí está la pregunta. ¿Cómo hacer si ella señala el camino? Ella acusa, ella dice lo que hay que hacer. Pues déjeme decirle, no se puede. No se va a poder complacer a la ley por la condición de pecador. Como dijimos, la ley es santa, todos sus mandamientos son buenos y son justos, pero el problema es que ningún hombre ni ninguna mujer sobre la faz de esta tierra tiene, ni ha tenido, ni va a poder tener la capacidad para cumplir a cabalidad todas las demandas de la ley. Ese es el grave problema. ¿Por qué no puede? Por lo que estamos diciendo, por una naturaleza caída en Adán, pecaminosa. Ok, sigamos ahí mismo, capítulo 7 de Romanos,
versículo 16. Vamos a ver, disculpe. Dice, y si lo que no quiero, está diciendo aquí el apóstol, recuerdan que había explicado que esto era él hablando como si no hubiese conocido, pero ya el apóstol Pablo había conocido. Y dice el apóstol, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok, ¿qué estoy aprobando? Sí, que la ley es buena, porque yo misma estoy en desacuerdo conmigo misma. Porque las personas, por haber conocido toda persona del bien y del mal en la naturaleza pecaminosa, es que pasa esto. Porque en su corazón hay un concepto de ley y sabe que lo que está haciendo está malo. Entonces, si sabe y si él mismo dice, lo que hago no está bien, estoy aprobando que la ley es buena, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Vamos a ir despacito porque, hermanos, esto es un estudio hermoso que nos hace como estar más en paz con el Señor, que nos hace estar más feliz, que nos hace agradecer más esta salvación tan grande. Amén. Entonces, cuando en la naturaleza adánica la persona hace lo malo, la conciencia le dice que no está actuando bien, entonces aprueba que la ley es buena. Amén. Veamos algo vital que Jesucristo dijo en cuanto a la ley. En Mateo 5, 17 y 18, y que es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos a ver Mateo 5, usted lo tiene ahí en su pantalla. Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis, dijo Jesús mismo, ¿verdad?, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué maravilloso. Entonces este versículo vamos a explicarlo con otro versículo que está en Gálatas 4, 4 y 5. Y vamos a ver qué dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué manera, hermanos, de versículo. Recordemos que la palabra redimir significa sacar y dejar libre. Redimir significa comprar aquello. Por ejemplo, bueno, aquí en San Vito tenemos una casa de empeño, ¿verdad? Y hay muchas casas de empeños en los lugares. Usted puede ir y dejar algo ahí empeñado, ¿verdad? Ya como que no es suyo, ya quedó allí por un dinero. Entonces, si usted va de nuevo con el dinero y lo rescata, lo está redimiendo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no puede? Se gastó el dinero y después no lo pudo recuperar y se le perdió su cuestión, cosa, lo que haya dejado allí, no sé, una computadora o algo, su celular. Pero en el caso de nosotros, Jesucristo no dejó que usted y yo nos perdiéramos. Él fue a la cruz para morir por nosotros y nos redimió. Y dice la palabra del Señor,
Vean qué lindo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Podríamos decir a los que estaban ahí en la casa de empeño, pero no, estábamos bajo la ley. Ahí estábamos, a fin de recibir la adopción de hijos. Amén. Entonces Jesucristo vino para sacarnos de esa ley. La única forma para sacarnos de esa ley era cumpliéndola. ¿Cómo se cumple? Bueno, Él la cumplió ocupando nuestro lugar. Amén. Entonces nosotros no podíamos cumplirla, pero Jesucristo vino bajo todas las ordenanzas de la ley para cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Al aceptar a Cristo, entonces cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo y Dios nos hizo participantes de esa naturaleza divina. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Eso es grande. Fuimos redimidos, sacados de esa ley. Ahora somos hijos de Dios. Lo leímos. Dice, a fin de recibirnos en una adopción de hijos. Qué hermoso. Ay, qué hermosa palabra. Ahondemos un poco más en este punto, leyendo también allí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, es que es tan hermoso porque todos estos versículos los hemos leído, pero ahora van a estar recopilados en una enseñanza, ¿verdad? Y vean qué hermoso lo que dice: porque yo para la ley soy muerto, a fin de vivir para Dios. Jesucristo vino en el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra, y tomó mi lugar. Y dice que consecuentemente se le aplicó toda la ley al tomar mi lugar. Amén. Y murió. ¿Por qué murió? ¿Verdad? ¿O en qué estaba muriendo? Estaba muriendo por la ley. Ahí estaba muriendo. Él pagó ese precio del pecado. Recuerde, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Y todo el peso de la ley cayó sobre Jesucristo. Todo. ¿Por qué? Porque ese peso de la ley iba a caer sobre nosotros. Pero Él tomó mi lugar. Qué maravilloso. Entonces, todo el peso de la ley cayó sobre Él. Qué tremendo. Solo el Señor. No ha habido nadie que pueda hacer lo que Jesucristo hizo. Amén. Y aún está vigente su salvación. Aún hay oportunidad. Solo es creer en el Señor, creer en el sacrificio, creer en su perdón y obedecerle, santificarse. Amén. Por eso la Biblia dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Esto es como si una persona tuviera una pena de muerte. Bueno, gracias a Dios que en nuestro país no hay, ¿verdad? No está aprobado. Pero si una persona tuviera una pena de muerte y muere antes de que lo maten, ¿qué pasa? Ahí todo se acaba. Todo se acaba. Entonces usted y yo, dice, porque yo por la ley soy muerto. Ya por la ley estamos muertos. Ya esa pena se acabó. Gracias a Jesucristo. Amén. Dele gloria al Señor. Qué hermoso, amén. Entonces ya la persona ya no, a través de Jesucristo, entonces, ¿qué se le aplicó? Esa pena, la pena de muerte. Ya para nosotros está paga. Somos libres. Esa pena que Él tuvo que pagar fue morir en la cruz, y esa muerte hace que estemos muertos a la ley. Amén. O sea, la ley ya no puede venir a condenarme. Amén.
Ya la ley juzgó y ejecutó a Cristo en su muerte, también a nosotros. Ya está satisfecho el pago de mi pecado. Amén. Sigamos en Romanos. Romanos es maravilloso. Por eso es que Romanos fue uno de los libros que abrió el entendimiento a Martín Lutero y a muchos los sigue ayudando, porque habla de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 7, versículos 2, 3 y 4. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, versículo 4, así también, hay un también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? Jesucristo. Qué hermoso pasaje. En este pasaje vemos que estamos casados con la ley anteriormente, cuando estábamos en Adán, y como la paga del pecado es la muerte, pues estamos destinados a morir, y ese es el fin, la muerte espiritual. Pero al morir Cristo y resucitar, ya que estoy muerto, ¿verdad? Y una persona aún muerto pero espiritualmente logra creer en esto que Cristo hizo por nosotros, entonces es redimida y es libre de esa culpa. Amén. Hermanos, esto es tan sencillo, pero para algunos tan complicado, porque lo han errado, ¿verdad? Usted y yo lo entendemos tan rico, tan hermoso, ¿verdad? Cuesta, vuelvo y repito, cuesta creer lo contrario, cuesta creer lo errado más bien. Entonces ya no tengo que ver nada con esa ley. Ahora soy de Cristo, porque Él nos rescató. Capítulo 7, igual de Romanos, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué hermoso pasaje, hermanos. O sea, yo ya morí al régimen viejo de la letra, ahora tengo otro régimen, que régimen significa gobierno. Ahora estoy en el régimen del Espíritu, en el gobierno del Espíritu, bajo ese gobierno. Amén. Es como que usted se tenga que ir para otro país y tenga ahí todos sus papeles al día y es un ciudadano legal. ¿Cómo usted puede decir que sigue estando bajo el régimen de Costa Rica? Tiene que estar bajo el otro régimen. Amén. Esto está muy claro. Ok, pero recuerde que aún en el nuevo régimen, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo viciado de deseos engañosos, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque en mi carne no mora el bien, en esta carne. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos con esa condición? Bueno, dijo Jesucristo que Él no nos dejaría huérfanos, que envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Entonces en Adán tenemos una ley que nos acusa, pero en Cristo tenemos un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo. Amén. Él no es una simple fuerza activa. Él es una persona.
Él nos ayuda. Él siente, Él llora, Él se pone triste también. Él también se entristece cuando alguien peca, ¿verdad? Él es también una persona, solo que es espíritu. Él dice que nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Aunque alguien haya caído, Él lo levanta y lo lleva a la presencia del abogado. Recordemos 1 de Juan 2:1, que dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Él nos enseña, nos guía, nos imparte poder. Por eso la Escritura dice en 2 de Corintios, vamos a ver qué es lo que dice. Es también un hermoso pasaje. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, dice el apóstol aquí, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por eso hay una falsa doctrina llamada creciendo en gracia. No sé si usted la ha escuchado. Ellos abrazaron la gracia, pero la abrazaron de forma equivocada. Negaron reconocer el nuevo régimen del Espíritu y se inclinan a un libertinaje en la carne. Ellos piensan que no tienen ninguna ley y esto no es cierto. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Tampoco estamos a la libre. Ahora somos siervos, pero de un buen amo. Amén. De uno que sí nos ama. De uno que también intercede por nosotros. De uno que entregó su sangre, toda su sangre en la cruz. Ese es nuestro Señor. Amén. Ahora estamos en esa nueva ley, en ese nuevo régimen del Espíritu, porque el Espíritu es nuestro amigo, no es un acusador. Él es mi fortaleza, mi consolador, mi ayuda. Qué hermoso. Yo siento que es tan hermoso hablar del Espíritu Santo. Él es tan tierno, como viene con una caricia tan suave para decirte cuando Él quiere que usted vaya a orar y hablar con Él, ¿verdad? ¿Cómo viene para darte consuelo cuando usted está triste? ¿Lo ha sentido? Es el Espíritu Santo. Entonces puedo ir a mi abogado, ¿verdad? Jesucristo, que es mi abogado, en arrepentimiento y saber que el Espíritu Santo estará allí para ayudarme siempre. Amén. Ok. Veamos también Romanos capítulo 3, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok, aquí está hablando de los que no se han arrepentido, los que no han creído en Cristo, los que todavía están en una condición pecaminosa con Adán. Eso es lo que dice, la ley lo dice para ellos, pero ahora en Cristo ya no. Veamos también Romanos 10:5. Vamos a gastar mucha Biblia, diría mi pastor Marcial. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí vemos a los hombres luchando por cumplir esto, porque así se les había dicho, haciendo lo uno, lo otro, haciendo cuanta cosa, haciendo aquello, haciendo lo otro. Esa es la justicia de la ley. Bajo la ley, si fallamos en un solo aspecto, se fallaba en toda la ley, ¿verdad? En todo se fallaba. Por otro lado, lo único que usted puede recibir, si alguien lo lograra cumplir
pero nadie lo va a lograr, porque ya está comprobado, nadie lo ha podido lograr. Si alguien pudiera cumplir la ley a cabalidad, sería una justicia de la ley y no de Cristo. Y ahora nosotros tenemos que ser justificados, pero por Cristo, pero por la justicia, ¿verdad? Que es por la fe. Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. La justicia que es por la fe en Jesucristo. Amén. Recordemos que bajo la ley la naturaleza pecaminosa permanece intacta. En la nueva ley, la de Cristo, la del Espíritu, en este nuevo régimen, ¿verdad? El cuerpo de pecado fue destruido. En Cristo ahora vivimos por la fe. Escuchemos, es por la fe. Algunos se convierten en fariseos, examinan ellos a la gente para que haga tal obra, tal cosa, ¿verdad? Creemos en muchas cosas que debemos de guardarnos en santidad, pero hay otras, como los fariseos ponían normas de que había que lavarse con las manos antes de comer, porque creían que entonces adquirían pecado o era pecado. Bueno, ahora sí por el coronavirus, ¿verdad? Lavar manos acá nada. Pero esto ellos lo habían cargado aún más a la ley. Y hermanos, no es tampoco nuevo en este tiempo. Encontramos gente aplicando cuanta cosa que no tiene nada que ver con la salvación, que cargan a la gente. Por eso es que hay mucha gente que inclusive le cuesta caminar este camino, porque son normas de hombres, pero no tiene que ver nada con la palabra, ¿verdad? Entonces ellos cargaban a la gente con normas. Efesios 2:15 es un pasaje muy hermoso también, toda la palabra del Señor. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso este pasaje, hermanos. Al salir de la ley, caímos entonces bajo la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Significa recibir un regalo inmerecido. Por eso la palabra dice también en Efesios 2:8-9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice el 9. Entonces nos debe de quedar muy claro que ahora estamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu. Algunos no entienden esto, hermanos, todavía, y es muy doloroso que no lo entiendan. Vamos a dejarlo ahí, porque queremos ir más aplicaditos con el horario. Y la otra semana continuamos esta enseñanza, porque aún no hemos terminado este tema. Continuamos la otra semana, porque lo estamos dejando como a la mitad. Pero vamos a ver cómo termina, comprobándolo con más pasajes y llegando a una conclusión, hermanos, aún mayor a través de muchos pasajes bíblicos, que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Póngase de pie, iglesia, y adoremos al Señor. Adorémoslo un poquito con un canto. Puede ser un cantito un poquito para terminar, quedar despedidos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Señor, qué hermoso es escudriñar tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, gracias porque ella nos abre el entendimiento para saber, Señor, de esta salvación tan grande. Porque ahora somos libres, pero estamos, Señor, bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Oh, Señor, qué hermoso, Señor. Por eso los judíos no entendieron, y ellos dijeron:
que ellos no eran esclavos, que ellos eran libres. Señor, porque tú les hablabas de esta libertad, Señor. Oh, hermoso Señor Dios, qué linda es tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a cuidar cada día más esta salvación tan grande, Señor. Qué hermoso, Señor. Gracias. Gracias por esta congregación. Yo bendigo a mis hermanos que han venido, los que no han venido también sean bendecidos grandemente, Señor. Guárdales allí donde se encuentre cada persona. Bendice esta casa, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Oh, Señor Dios, que la fe nunca nos falte. Que ninguna falsa doctrina toque la mente de nadie de esta congregación ni de tu iglesia, Señor. Que estemos bien cimentados en tu palabra, bien fundamentados en tu palabra. Sí. Amén. Así es. Amén. Sí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Sí, Señor. Desciende. Desciende. Sí. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí, oh Señor. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Sí, Señor Jesús. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, satisfechos de escuchar tu palabra. Y sabemos que ella no vuelve vacía, sino que hace tu obra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de podernos reunir, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Y bueno, qué alegría hoy de haber tenido a Jocelyn y a su esposito, ¿verdad? Me olvidó el nombre de él. David, sí, gracias hermanos por habernos acompañado. Y extrañamos mucho a los demás hermanos, siempre estamos 15, 16, hoy fue, ¿verdad? Pero gracias por cada uno de ustedes, todos igual siempre decimos, son muy valiosos y el Señor cuenta con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga.